Primero, conocer las definiciones básicas sobre inmunización, conocer el esquema de vacunación, conocer los tipos de vacunas, su vía de administración, presentación, conservación, indicaciones, la composición, los posibles efectos postvacunales y las contraindicaciones de las mismas. Es importante que nosotros conozcamos el concepto o definición de inmunización. La inmunización consiste en inducir inmunidad mediante la administración de vacunas, las cuales producen una inmunización activa, o de anticuerpos que producen una inmunización pasiva. Es importante recordar que la inmunización previene enfermedades discapacitantes y defunciones por enfermedades prevenibles mediante la vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubiola, formas graves de tuberculosis, el tétanos, entre otras. Y es indiscutible que no hay una intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que la inmunización, ya que evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tosferina y sarampión, entre otras. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal mundial, se podrían evitar otros 1.5 millones. Es importante que nosotros podamos conocer algunos conceptos básicos que ustedes los van a ir escuchando cuando se trate de vacunación o inmunizaciones. Es así que tenemos los adyuvantes, que son sustancias incorporadas a la fórmula de las vacunas para incrementar la inmunogenicidad del antígeno y potenciar la respuesta inmune especificada. Permiten la obtención de títulos más elevados de anticuerpos con una cantidad menor de antígeno y número más reducido de dosis. Su efecto se produce por diversos mecanismos en los que se encuentran el retardo de la liberación del antígeno en el sitio de la administración, el aumento de la captación y el procesamiento de los antígenos y su presentación por parte de las células presentadoras de antígenos. El antígeno es la sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpos. El antígeno T dependiente, ¿no?, es aquel que para generar anticuerpos necesita la cooperación de los linfocitos T, como vamos a ver en un esquema a continuación. En general son antígenos proteicos. En cambio, el antígeno T independiente son antígenos capaces de generar anticuerpos aún en ausencia de linfocitos T. Suelen ser polisacáridos. Por lo general, no otorgan memoria inmunológica. El anticuerpo viene a ser la molécula de la inmunidad humoral específica cuya principal función es la defensa contra microorganismos y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Estas moléculas, que son proteínas inmunoglobulinas, tienen la capacidad de unirse con el antígeno que ha producido su formación. El barrido, cuando ustedes escuchan el barrido en los casos de la vacunación, es la actividad cuyo objetivo es desarrollar una barrera sanitaria en un ámbito geográfico en riesgo epidemiológico debido a un caso confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación. Se administrará la vacuna sin considerar el estado vacunal previo. Su ejecución deberá ser rápida en un lapso de 2 a 4 semanas máximo. Y más bien cuando ustedes escuchen el bloqueo, ¿no?, viene a ser la vacunación que se realiza ante la notificación de un caso sospechoso, ¿no?, de una enfermedad prevenible por vacunación. Se realiza en la población que reside en un ámbito determinado, generalmente de 5 manzanas a la redonda, en torno a la ubicación del caso notificado. Aproximadamente comprende 121 manzanas y debe realizarse dentro de las 48 horas de notificado el caso. En este caso del bloqueo se considera el estado vacunal previo de la persona. La dosis de refuerzo o booster es la dosis de vacuna que se administra después de haber recibido el esquema básico de vacunación.
con la finalidad de incrementar y prolongar el efecto inmune de la misma. El esquema de vacunación es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la Política Nacional de Vacunación e Inmunización. Las enfermedades prevenibles por vacunación son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de vacunas, entre ellas la difteria, la tosferina, el tétanos, la hepatitis A, la hepatitis B, influenza, poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, tuberculosis, meningitis, fiebre amarilla, las neumonías, diarreas por rotavirus, cáncer de cuello uterino, por virus de papiloma humano, entre otras. De aquí la importancia de realizar la vacunación en forma oportuna, según el esquema de vacunación establecido para el Ministerio de Salud. Ahora, cuando ustedes escuchen los famosos ESAVI, ¿no? Se tratan de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, que es cualquier evento, ¿no?, adverso asociado a la vacunación e inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal. Es una definición operacional que desencadena el proceso de la investigación que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas. Ahora, cuando se trata de un ESAVI severo, es todo ESAVI que incluye uno o más de los siguientes criterios. Primero, la hospitalización, el riesgo de muerte, la discapacidad y el fallecimiento. En cuanto a la inmunidad, es la capacidad que tiene el organismo para resistir y defenderse de la agresión de los agentes extraños. La inmunogenicidad es la capacidad que tiene un antígeno de inducir una respuesta inmune detectable. La inmunodeficiencia, que ustedes ya también la han tocado en una clase completa, pueden ser primarias, ¿no?, de tipo celular y humoral, o adquiridas, como en el caso de VIH, las oncohematológicas, cuando se administran corticoides o en la quimioterapia, la radioterapia y trasplantados. La inmunización ya hemos dicho, ¿no?, que viene de que consiste en inducir una inmunidad mediante la administración de vacunas en la inmunización activa o de anticuerpos en la inmunización pasiva. Las inmunoglobulinas son macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta frente a un antígeno o elemento extraño. El toxoide es la toxina bacteriana modificada a la que se transforma en no tóxica, pero mantiene su capacidad de inducir antitoxinas. La antitoxina es una solución de anticuerpos obtenidos de sueros de animales inmunizados con toxinas específicas que se utiliza para la inmunización pasiva o tratamiento. Las vacunas son compuestos que estimulan al sistema inmune para producir anticuerpos contra algunas enfermedades. La vacunación es el acto de administrar la vacuna a una persona. La vacuna monovalente es un preparado que contiene antígenos de un solo serotipo de un microorganismo. En cambio, la vacuna conjugada es una vacuna de antígenos T independientes que se conjugan en forma covalente a proteínas transportadoras o carrier para convertirlos en antígenos T dependientes con el objeto de que sean inmunógenos y generen memoria inmunológica. Vacunas inactivadas son aquellas compuestas por gérmenes muertos que han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad inmunogénica. Se obtienen tratando a los antígenos vivos mediante procedimientos físicos como el calor o químicos como el formaldehído, que destruyen su infectividad sin afectar la inmunogenicidad. Las vacunas vivas atenuadas vienen a ser aquellos compuestos que por microorganismos infecciosos vivos, como son las bacterias o los virus, que muestran bajos niveles de virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la inmunidad protectora, pero han perdido el poder patógeno y muy rara vez son capaces de causar formas graves de enfermedad. Por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla y la antipoliomielítica. Ahora,
nosotros ya hemos mencionado que tenemos dos tipos de inmunidad, ¿no? La inmunidad activa, ¿no?, que se basa en la estimulación del sistema inmunológico del individuo para que genere mecanismos de defensa humorales y celulares específicos para un antígeno determinado. La protección dura años y con frecuencia es permanente. Puede adquirirse padeciendo la enfermedad producida por determinado microorganismo o mediante la vacunación contra el germen causal. Así tenemos, ¿no?, esta inmunidad activa, que viene a estar comprendidos los microorganismos vivos atenuados como la BCG, la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis, la rubiola, la fiebre amarilla. O los microorganismos inactivos como son el pertussis. También están comprendidos en este tipo de inmunidad los componentes antigénicos como en la hepatitis B, el Haemophilus influenza. También tenemos dentro de este grupo las exotoxinas inactivas como el toxoide tetánico y difterico. En cambio, en la inmunidad pasiva se da mediante la transferencia a un individuo de anticuerpos producidos por un animal u otro ser humano. Confiere protección efectiva pero temporal contra ciertas enfermedades, desapareciendo la protección en un lapso de semanas a meses. Es así que esta se transfiere, ¿no?, vía transplacentaria de anticuerpos, como la globulina humana inmune o el suero hiperinmune heterólogo, que son las antitoxinas. Entonces, la inmunidad pasiva se da por antitoxinas y por inmunoglobulinas. En cuanto a los virus o bacterias vivos atenuados, ¿no?, la forma atenuada de los virus o bacterias causantes de la enfermedad, ¿no?, necesitan replicarse para generar inmunidad, se inactivan fácilmente con la luz o el calor, pueden generar enfermedad grave por infección en inmunocomprometidos, la presencia de anticuerpos circulantes, transplacentarios o de inmunoglobulinas, disminuye o anula la inmunogenicidad de la vacuna. La primera dosis genera inmunidad en la mayoría de los individuos y no requieren dosis de refuerzo de manera periódica. Entonces, acá tenemos dentro de los virales, por ejemplo, tenemos la triple viral, la varicela, rotavirus, la polio oral. Y dentro de los microorganismos vivos atenuados tenemos las bacterias, ¿no?, el bacilo de Kocher. Ahora, dentro de las vacunas inactivadas tenemos los virus o bacterias inactivados o fracciones del mismo. No se replican, no pueden causar enfermedad por infección. Usualmente no se ven afectadas por la presencia de anticuerpos circulantes. Requieren múltiples dosis para generar inmunidad, así como refuerzos periódicos para mantener títulos protectores de anticuerpos. Y tenemos las células completas, como son la polio, la SALC o la hepatitis A. Dentro de las inactivadas también tenemos las fraccionadas, las subunidades proteicas como la hepatitis B o del virus de papiloma humano, los toxoides como el diftérico y tétano. También tenemos los polisacáridos puros, en el caso del neumococo, y los polisacáridos conjugados, en el caso del neumococo 13 valente, o también el Haemophilus influenza del tipo B. Y acá tenemos un resumen, un cuadrito de resumen de lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? En cuanto llegue el antígeno, el adyuvante, la célula presentadora de los antígenos, ¿no?, producen una estimulación de los linfocitos B, ya sea con la ayuda de los linfocitos TH o sin su ayuda, dependiendo que si es con la ayuda o sin la ayuda, ¿no? Si es que sin la ayuda producen una respuesta primaria de baja afinidad, como hemos mencionado anteriormente, pero más rápida. Entonces, estimulan las células plasmáticas y se da la formación de anticuerpos de baja afinidad. En cambio, cuando tenemos la colaboración de los linfocitos TH, ¿no?, tenemos una respuesta secundaria con una alta afinidad, más lenta en centros germinales, estimulación de las células plasmáticas
y así producimos una memoria inmune con la formación de anticuerpos de alta afinidad. Tenemos los dos carnets de vacunación, tanto para niñas y para niños, que aplicamos en el Ministerio de Salud, ¿no? Y ahí, como observamos, consideramos todos los datos perfectamente consignados de los pacientitos, tanto varoncitos como mujercitas, y en forma resumida está el esquema de vacunación que empleamos, y ahí podemos observar, ¿no?, que se encuentra tanto en resumen la vacuna y a qué edad se les tiene que administrar, ¿no? Entonces, por lo general, va el pequeñito y una vez que le administran la vacuna, le explican, se le explica las reacciones, las probables reacciones secundarias y cuándo tiene que regresar para recibir su siguiente vacuna, e incluso se coloca en el mismo carnet para que la mamá no lo olvide. Actualmente, nuestro esquema de vacunación se estaba basando en la norma técnica del 2018. Y a esa norma técnica después ha habido una resolución ministerial que hace una modificación en cuanto a la vacuna de la varicela, que antes solo se consignaba una dosis a partir de los 12 meses. Pero a la actualidad, mediante esa resolución, se ha agregado una dosis de refuerzo con un intervalo de 6 semanas después de la administración de la primera, y puede ser administrada esta segunda dosis hasta antes de los 36 meses. Entonces tenemos la vacuna, la famosa vacuna de BCG, ¿no?, el bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, este tipo de vacunas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es una vacuna viva atenuada. Se administra en forma intradérmica en el músculo, a la altura del músculo deltoides, ¿no?, en la parte externa, en el tercio superior del brazo. Ahora, en cuanto al esquema, tenemos que se administra en el recién nacido desde que nace hasta los 28 días. Considerar que para administrar esta vacuna, el recién nacido tiene que tener un peso por encima de 2.000 gramos. Los años anteriores se consideraba un peso de 2.500, pero ya en la actualidad se consideran 2.000 gramos. Ideal es administrarla dentro de las 12 primeras horas o durante el primer año. Y si es que no han recibido, quizás el pequeñito ha nacido en un centro alejado o por algún motivo no ha recibido la vacuna al nacimiento, se puede administrar la misma de 1 a 5 años, pero previo descarte de tuberculosis. Como ya sabemos, la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Entonces, si no se administra durante el primer año de vida y el paciente acude a un control, nosotros detectamos que no presenta la vacuna, la huella de la BCG en el hombro derecho, entonces procedemos a explicarle a la madre que es necesario que reciba la vacuna si es que se encuentra entre 1 y 5 años, pero previo descarte de la tuberculosis. Entonces, ahí están sus presentaciones, ¿no? Un frasco por 10, por 20 sobre 10 dosis, ¿no?, 1 mililitro más el diluyente. La conservación es entre más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Las indicaciones vienen a ser es la prevención de las formas clínicas graves de la tuberculosis infantil, como son la meningitis tuberculosa y la tuberculosis pulmonar diseminada. Ahora, los posibles efectos postvacunales, en cuanto a los efectos locales, vienen a ser la formación de un nódulo de induración en el sitio de la inyección, y muchas veces este nódulo, con el transcurso del tiempo, ¿no?, aproximadamente al mes y medio, 2 meses, puede presentar una ulceración. Entonces se le explica a la madre que es una reacción local que se presenta después de la administración, ¿no?, aproximadamente los 2 meses de vida. Ustedes van a tener la consulta frecuente de estos pequeñitos que presentan material gaseoso, ¿no?, por este efecto de la
ese posible efecto postvacunal. Ahora, ¿en qué pacientes está contraindicada? En los recién nacidos con peso menor de 2000 gramos. En enfermedades infecciosas como el sarampión y varicela se debe esperar un mes. Cuando hay reacciones dermatológicas severas en el área de aplicación o cuando existe alguna inmunodeficiencia. ¿Se puede utilizar con otras vacunas? Sí. Acá tenemos, ¿no?, una imagen, ¿no?, que nos demuestra cómo es que se administra la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, ¿no?, viva, preparada de cepas atenuadas del Mycobacterium bovis, se administra en forma intradérmica, como hemos mencionado, una sola dosis, y tiene una eficiencia del 75 al 86% de la tuberculosis meningia o miliar. A las 2 o 3 semanas, como hemos mencionado, se puede producir un eritema, así como lo muestra la imagen, un edema y la formación, en muchos casos, de una pústula, ¿no? En realidad, lo que se va formando es el acúmulo de un material gaseoso. A las 6 semanas, la úlcera con secreción más o menos en el 70% de los casos. A los 3 meses ya deja la cicatriz. Muy raramente se forma un absceso con una linfadenopatía regional por BCG o una osteitis, ¿no?, así como muestra la imagen inferior. En el inmunocomprometido hay riesgo de enfermedad diseminada. Entonces ese es un resumen de lo que hemos mencionado anteriormente. En cuanto a la hepatitis B, nos ayuda para prevenir la hepatitis B y sus secuelas. Entonces se administra intramuscular profunda, y menores de un año se administra en el muslo y en mayores de un año en el deltoides. Como contraindicaciones tenemos el embarazo, un cuadro febril agudo, la alergia a los componentes o en el caso de transfusiones. Son 3 dosis que se tienen que administrar, vienen a ser al nacimiento, esta se administra junto con la vacuna del BCG al nacimiento, no son las 2 que se administran al nacimiento. Posteriormente se dan los refuerzos a los 2 y los 4 meses. ¿No? Entonces, como hemos mencionado anteriormente, es una vacuna inactivada, recombinante, que se administra en el paciente pediátrico menor de un año, en el músculo vasto externo, y en el adulto en el músculo deltoides. Ahora, en cuanto a la conservación, es más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Los posibles efectos secundarios o postvacunales son las reacciones locales, vienen a ser el dolor, el eritema, el edema y la induración. Y las reacciones sistémicas vienen a ser el malestar general, la cefalea, la fatiga o la irritabilidad. Como contraindicaciones tenemos la reacción de hipersensibilidad a una dosis previa o sus componentes, y la respuesta si se puede ser administrada junto con otras vacunas, sí. En el caso de nuestro esquema de vacunación en nuestro país, se administra junto con la de la tuberculosis. Ahora, tenemos el caso de la vacuna combinada pentavalente, ¿no?, que es una combinación de vacunas inactivadas o muertas que se administran en vía intramuscular en menores de un año en el músculo vasto externo, de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días en el músculo deltoides. El esquema, ¿no?, en menores de un año, 3 dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses. De 1 a 4 años con 11 meses y 29 días, si es que no ha recibido una dosis previa. 3 dosis con intervalos de 2 meses mínimo. La conservación igualmente, ¿no?, más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Y sus indicaciones vendrían a ser
la prevención de la difteria, la tosferina, el tétanos, las enfermedades invasivas provocadas por que puedan causar la meningitis o la neumonía. Ahora, ¿cuáles son los componentes? La Bordetella pertussis, el toxoide difterico, el toxoide tetánico y también el polisacárido conjugado del Haemophilus influenza de tipo B. Ahora, ¿cuáles son los posibles efectos postvacunales? Tenemos las reacciones locales como el dolor, el enrojecimiento de la zona de la aplicación y una induración alrededor. Y en forma sistémica, después de 48 horas, se puede objetivar un llanto persistente que muchas veces ocasiona la visita del paciente ya por emergencia o bien por consultorio externo. Por lo general, en emergencia es que muchas veces tenemos que estos pequeñitos acuden, ¿no?, presentando un llanto intenso y la alza térmica, ¿no?, una fiebre muy alta en algunos casos. Y los pacientitos se muestran irritables. Menos comunes son las convulsiones, ¿no? Esa es una frecuencia muy bajita. Y estas convulsiones son tipo espasmo, es decir, tónico-clónica, ¿no?, y generalizada. O muy rara vez también se pueden describir periodos de crisis de ausencia, ¿no? Las contraindicaciones vendrían a ser la reacción alérgica a dosis previas o sus componentes. Y bueno, ya hemos mencionado que sí se puede administrar junto con otras vacunas. Ahora, en cuanto al toxoide diftérico pediátrico o diftotétano, tenemos que son vacunas inactivadas o muertas, que se administran vía intramuscular en menores de 1 año en el vasto externo, de 1 a 4 años con 11 meses, 29 días en el deltoides. En cuanto al esquema, ¿no?, menores de 1 año son 2 dosis a los 4 y 6 meses, de 2 a 4 años, 11 meses, 29 días son 2 dosis, a los 18 meses y a los 4 años con 11 meses, 29 días, y como refuerzo, ¿no?, con intervalo de 6 meses, entre dosis y dosis. La conservación igualmente, ¿no?, de más 2 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Las indicaciones vendrían a ser la prevención de la difteria y tétanos en niños que presentan reacciones alérgicas severas a la primera dosis de la vacuna pentavalente. Acá viene un error en el video. Estas vienen a ser las contraindicaciones, ¿no? Vienen a ser aquellos que han presentado una reacción alérgica a las dosis previas, ¿ya? Entonces contienen el toxoide diftérico y el toxoide tetánico, ¿no? Y sí se puede administrar junto con otras vacunas, los efectos posibles postvacunales, ¿no? Localmente puede presentar dolor, enrojecimiento, edema y duración. En cuanto a la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, esta vacuna es una vacuna conjugada, inactivada, que se administra en vía intramuscular en menores de 1 año en el vasto externo, de 1 año a menores de 5 años en el deltoides. El esquema en menores de 1 año viene a ser una dosis a los 4 y a los 6 meses para completar una serie primaria con intervalos de 2 meses entre una dosis y la otra dosis. Y las indicaciones vienen a ser, ¿no?, confiere inmunidad ante la infección del Haemophilus influenza del tipo B. Se administra en niños que presentan reacciones alérgicas severas en la primera dosis de la vacuna pentavalente. Ahora, los posibles efectos postvacunales, ¿no?, son las reacciones locales, el dolor, enrojecimiento, eritema y edema. Las reacciones sistémicas, la alza térmica, la irritabilidad. Las contraindicaciones, la reacción alérgica a la dosis previa o sus componentes. Y sí se puede administrar con otras vacunas. Ahora, la vacuna de polio inactivada, IPV o SALC, viene a ser
¿Qué tipo? Virus inactivados. ¿Cómo se administra? Vía intramuscular. En menores de 1 año, en el vasto externo, y de 1 a 5 años, en menores de 5 años, en el deltoides. El esquema de vacunación viene a comprender 2 dosis a los 2 de los 4 meses, con intervalos de 2 meses entre dosis y dosis. Ahora, la conservación es entre +2 y +8 grados centígrados, y hay que tener el cuidado que no se debe exponer a la luz solar ni congelar. Las indicaciones vendrían a ser la prevención de la poliomielitis. Posibles efectos secundarios postvacunales: las reacciones locales, que son el dolor en el sitio de aplicación, pero es leve, y las contraindicaciones: la reacción alérgica a dosis previas. ¿Se puede administrar con otras vacunas? Sí. La vacuna oral para proteger contra la poliomielitis, Papo o Sabin, viene a ser un virus vivo, pero atenuado, que se administra en forma oral. El esquema lo tenemos de 3 dosis, que se da la primera a los 6 meses, con 2 refuerzos, uno a los 18 meses y el otro a los 4 años. Las indicaciones es, como hemos mencionado, la prevención de la poliomielitis. Los efectos secundarios van a ser muy raros, es una vacuna bastante segura. Contraindicaciones: inmunodeficiencia personal o en el núcleo familiar, siendo reemplazada por la IPV, que ya hemos mencionado anteriormente, y sí puede ser administrada con otras vacunas. En cuanto a la vacuna antineumocócica, vemos que es el tipo conjugada, se administra vía intramuscular en menores de 1 año, en el vasto externo, de 1 hasta antes de los 5 años en el deltoides. ¿Y cómo es el esquema de vacunación? Son 3 dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses, la siguiente a los 12 meses de edad. Los no vacunados entre los 12 y 23 meses, 29 días, recibirán las 2 dosis con intervalo mínimo de 1 mes entre cada dosis. Las indicaciones vienen a ser la prevención de enfermedades invasivas provocadas por el neumococo. Ahora, ¿cuál es la composición de esta vacuna? Esta vacuna tiene los siguientes serotipos, ¿no? 1, 3, 4, 5, 6A, el 6B, el 7F, el 9B, el 14, 18C, 19A, 19F y 23F, ¿no? Que estos han mostrado ser los serotipos más frecuentes en los diferentes estudios que se han realizado, y por eso es que los han ido incluyendo a la vacuna. Polisacárido neumocócico para serotipo 6B, y el aluminio como coadyuvante en forma de fosfato de aluminio. Los posibles efectos postvacunales se presentan tanto locales como en forma sistémica. Las reacciones locales deben ser el dolor, el eritema, el edema y la induración en las zonas de aplicación de la vacuna. Y las reacciones sistémicas vienen a ser la fiebre, la irritabilidad, la somnolencia, la pérdida de apetito, vómitos, diarrea y un rash. Las contraindicaciones vendrían a ser la hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna, una infección aguda o el embarazo. Y esta sí puede ser administrada y se administra, como ustedes ya lo han visto en el esquema de vacunación, con otras vacunas. La vacuna de SPR, ¿no?, engloba el sarampión, las paperas, la parotiditis y el rubiola. Entonces son virus atenuados
que se administran en forma subcutánea en el tercio medio, a la altura del tercio medio del músculo deltoide. El esquema de vacunación comprende 2 dosis, a los 12 y a los 18 meses de edad. La conservación entre 2 y 8 grados centígrados. Y las indicaciones, ¿no?, viene a ser la prevención del sarampión, las paperas y la rubiola. Los posibles efectos secundarios postvacunales vienen a darse no de inmediato, sino más bien un poco alejados a los 7 a 14 días. Los pequeñitos pueden acudir presentando. Por eso es bueno explicarle, ¿no?, cuándo se van a presentar los efectos secundarios, porque como en las anteriores vacunas, los efectos secundarios se presentan a las pocas horas de administración de la misma. En cambio, es bueno mencionar a la madre que en el caso de la SPR, los efectos secundarios se suelen presentar entre los 7 y 14 días posteriores a su administración y se caracterizan por presentar alza térmica, un exantema, tos, coriza, conjuntivitis, que es el componente para el sarampión, ¿no? También se puede presentar la fiebre, el exantema, linfadenopatías y artralgias. Esto por el componente antirrubiólico, ¿no? Y fiebre, hipertrofia parotidia entre el séptimo y los 21 días post vacuna del componente de la parotiditis. Las contraindicaciones vienen a ser la reacción alérgica a dosis previas o sus componentes. Es importante, ¿no?, recalcar la reacción alérgica que se puede presentar al huevo, la gelatina, neomicina. O la contraindicación principal es una inmunodeficiencia grave. ¿Se puede administrar junto con otras vacunas? Sí. Ahora, la vacuna que trae el sarampión y la rubiola, ya sabemos que son virus vivos, atenuados, se pone en vía subcutánea a la altura del tercio medio del deltoides y el esquema de vacunación viene a ser una dosis a partir de los 5 hasta los 49 años, ¿no?, en aquellos que no recibieron la vacuna. En el caso de presentarse población de riesgo o brotes. La conservación ya lo hemos mencionado, entre 2 y 8 grados centígrados, y es para la prevención del sarampión y la rubiola. Entonces, como vemos, esta no tiene el componente de la parotiditis, que ya no se puede administrar a partir de los 5 años, ¿no? Entonces, en el caso de que algún paciente no haya recibido su esquema de vacunación adecuado y completo, le podemos explicar que sí se puede proteger del virus del sarampión y de rubiola, más ya no se puede administrar a partir de los 5 años el componente de la parotiditis. Los posibles efectos secundarios postvacunales, ya hemos mencionado que se pueden dar entre los 7 y 14 días, vendrían a ser la alza térmica, el exantema, la tos, la coriza. También al examen físico podemos objetivar las manchas de Koplik. Algunos muy raros casos la PTI, ¿no?, una púrpura trombocitopénica. Hay también casos de conjuntivitis por el componente antisarampión. O por otro lado, por el componente antirrubiólico, puede haber un exantema, linfadenopatías, artralgias, pero en menos del 0.5% de los casos. Las contraindicaciones vendrían a ser la reacción alérgica severa a dosis previa de la vacuna o a los componentes que son el huevo, la gelatina, neomicina. También está contraindicada la vacuna en inmunodeficiencia grave
y no se debe administrar durante el embarazo. Entonces, el uso simultáneo con otras vacunas, ¿no? La vacunación con virus vivos atenuados, como es el caso de estos dos, debe administrarse simultáneamente el mismo día, sino aplicar con un intervalo mínimo de 30 días. Bueno, en el caso de la vacuna contra la varicela, ¿no? Ya hemos mencionado el cambio que se ha realizado últimamente en el esquema de vacunación. El tipo de vacunas son virus vivos atenuados, se administran en vía subcutánea a la altura del tercio medio del deltoides. En el esquema de vacunación son 2 dosis ahora que se pueden administrar a partir de los 12 meses y la segunda dosis se administra con un intervalo mínimo entre cada una de las dosis de 6 semanas y se puede administrar hasta los 36 meses. La conservación entre +2 y +8 grados centígrados. Las indicaciones vienen a ser la prevención contra la varicela. Entonces, esta indicación no lo han ampliado a 2 dosis porque se vieron muchos casos de niñitos que recibían la primera dosis y que luego de una exposición con algún familiar o algún compañerito del colegio presentaban los casos e incluso algunos casos severos de varicela. Entonces es por eso es que el gobierno vio pertinente administrar la segunda dosis, ¿no? Y con muchos mejores resultados para proteger aproximadamente en un 94% a los pequeños, hasta el 100% incluso, con la administración de la segunda dosis. En otros países, normalmente el esquema de vacunación se da a partir de los 12 meses y les hacen el refuerzo a los 3 o 4 años en que ya asisten al inicial, ¿no? A la educación inicial. Entonces, ahí les hacen el refuerzo a los 3 o 4 años. Los posibles efectos postvacunales vienen a ser las reacciones locales, son el dolor, el edema, el enrojecimiento en la zona, y las reacciones sistémicas, que se dan a partir del 5.º día luego de la administración o a los 30 días post vacuna. Entonces, estos consisten en una irritabilidad, alza térmica, un rash, somnolencia, pérdida del apetito. En algunos casos hemos visto, ¿no?, que tras las 2 dosis de administración de la vacuna pueden presentar algunas lesiones, pero estas lesiones son en su mayoría pápulas y vesículas incluso, pero son en un mínimo número, ¿no? Y si se presenta el alza térmica no es muy elevada, ¿no? Entonces hacen como una enfermedad pero en pequeñito. Las contraindicaciones vienen a ser los antecedentes de hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna, los individuos que tienen una inmunosupresión actual, ¿no?, o la tuberculosis activa que no ha recibido tratamiento, o también esté contraindicado cuando el paciente esté febril, ¿no? Cualquier enfermedad que curse con una alza térmica más de 38.5 no se le puede administrar la vacuna. Y la pregunta que si se puede administrar con otras vacunas, sí, ¿no? Habitualmente esta vacuna, cuando no estaba dentro del esquema de vacunación de tanto del Ministerio como de Salud, esta vacuna se administraba a partir de los 12 meses junto con la vacuna de la hepatitis A, ¿no? Y ambas recibían el refuerzo correspondiente.
En cuanto a la vacuna antiamarílica, vemos que esta vacuna, ¿no?, usa virus vivos atenuados, se administra en forma subcutánea en el tercio medio del deltoides. El esquema es una dosis única a partir de los 15 meses de edad, de 2 a 59 años. También se puede administrar, ¿no?, si acredita no haber recibido vacuna anteriormente, y también se administra en la población en las regiones endémicas. La conservación es entre +2 y +8 grados centígrados, y las indicaciones deben ser con fiebre y protección contra la infección por virus de la fiebre amarilla. Los efectos postvacunales vienen a ser los locales, el dolor, eritema, edema e induración en la zona de aplicación de las vacunas, y las sistémicas vienen a ser la cefalea, las mialgias, el malestar general. Las contraindicaciones vienen a ser los pequeñitos menores de 12 meses o las personas que son mayores de 60 años, cuando hay una hipersensibilidad a las proteínas del huevo, a las proteínas de pollo o cualquier componente de la vacuna. En pacientes inmunosuprimidos, gestantes o madres en periodo de lactancia y los primeros 6 meses, salvo la prescripción médica, ¿no? Entonces, esta vacuna se puede administrar en forma simultánea, sí. En cuanto a la vacuna de DPT, es una combinación de vacunas inactivadas o muertas que se administran en forma intramuscular en la parte superior lateroexterna del brazo. El esquema le da como refuerzo 2 dosis, el primero a los 18 meses y el segundo a los 4 años hasta los menores de 5 años, ¿no? Y tiene su componente difterico, tetánico, retela pertussis absorbida en fosfato de aluminio. Los posibles efectos postvacunales son las reacciones locales, el dolor, la sensibilidad, el enrojecimiento, edema e induración. Y las reacciones sistémicas vienen a ser la alfa térmica, malestar general, las mialgias, cefalea, irritabilidad, llanto prolongado, las convulsiones, episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas. Como contraindicaciones venían a ser la anafilaxia a cualquier componente de la vacuna o la encefalopatía los primeros 7 días postvacunal y en las mayores de 5 años. Esta es la DT del adulto, ¿no? La DTPH es solo para los gestantes. En cuanto a la vacuna contra el virus de papiloma humano, es de tipo recombinante, se administra en vía intramuscular en la parte superior cara lateroexterna del brazo, en la región del deltoides, ¿no? Y el esquema comprende a las niñas y adolescentes del 5º grado de primaria y aquellas niñas de 9 hasta los 13 años, 11 meses, 29 días que no estén estudiando. La conservación es entre +2 y +8 grados centígrados y sus indicaciones vienen a ser la prevención de cáncer cervical causado por el virus del papiloma humano tipos 16 y 18 para prevenir la neoplasia intraepitelial cervical. Ustedes van a escuchar mencionar el famoso NIC, ¿no?, que viene a ser la neoplasia intraepitelial cervical grado 1 y grado 2, también para prevenir las verrugas genitales causadas por el virus de papiloma humano tipo 6 y 11. Los posibles efectos postvacunales vienen a ser las reacciones locales, como el enrojecimiento, adormecimiento, las reacciones sistémicas como la fatiga, la alfa térmica, y las contraindicaciones vienen a ser dadas por aquellos pacientes que presentan una anafilaxia con la dosis previa de la vacuna y se puede administrar junto con otras vacunas. En cuanto a la vacuna contra influenza,
es de tipo inactivada, se administra vía intramuscular en menores de 1 año en el muslo y en mayores de 1 año en el deltoides. El esquema es una vez cada año. ¿Cuáles serían las indicaciones? ¿No? En menores de 1 año se administra 2 dosis. La primera dosis a los 6 meses, la segunda dosis a los 7 meses. Al año una dosis, a los 2 años una dosis. Y de la vacuna contra la influenza de tipo de adulto se administra desde los 3 añitos hasta los 59 años. Una dosis cada año. Entonces, los posibles efectos, bueno, y la composición, ¿no? Viene a ser las cepas del virus fraccionado, inactivado, purificado, obtenidos en cultivos celulares de pollo. Incluye las cepas de influenza tipo A, H1N1 y H3N2, que se ha visto que son las que presentan con mayor frecuencia en la población en nuestro medio, y la influenza tipo B. Los posibles efectos postvacunales, los locales, vienen a ser el dolor y el enrojecimiento con un edema e irritación en el sitio de la administración de la vacuna. Las reacciones sistémicas vienen a ser el malestar general, la alza térmica, las mialgias, que usualmente desaparecen en 2 o 3 días después de la administración. Las contraindicaciones vienen a ser la anafilaxia, dosis previa, la alergia a las proteínas del huevo, el primer trimestre del embarazo en menores de 6 meses de edad, y se puede administrar simultáneamente con otras vacunas. Eso sería todo. Entonces, chicos, me he pasado un poquito de la hora, van a disculpar. No estaba programada para 45 minutos, pero ya me he pasado 10 minutos. Entonces, eso es todo lo que les quería traer. Es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que ustedes, lo más importante que ustedes deben conocer del esquema de vacunación que se administra actualmente en nuestro país, ¿no? Es el esquema de vacunación que está dado por la norma técnica del 2018, con el cambio que les he mencionado en la vacuna de la varicela, ¿no? Entonces nosotros estamos atentos, ¿no? Porque ustedes saben que en medicina todo va cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora todavía se administra este esquema de vacunación, entonces vamos a seguir capacitándonos. Si en algún momento viene alguna otra modificación, ¿no? El ministerio envían alguna otra resolución haciendo algún cambio, alguna modificación, o agregan algún refuerzo, como en el caso de la varicela, ¿no? Vamos a estarnos capacitando para tener el conocimiento correspondiente y poder transmitirlo a las mamás de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por su atención, ¿no? Yo sé que ustedes tienen el horario bastante completo, ¿no? Pero qué bien que se hayan dado tiempo para poder recuperar la clase. Espero que estudien, ¿no? Y que den un buen examen, al igual que el anterior, que algunos de sus compañeros me han estado diciendo que lo han dado bastante bien. Ya, entonces los felicito. Yo he visto en todos los grupos mucho interés por aprender, por estarse capacitando, por ser buenos médicos. Los felicito y sigan con ese ánimo, ¿no? Para que sean grandes profesionales y puedan ayudar a superar las enfermedades y también a prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces este tema es importante porque nos ayuda a prevenir. Si ustedes hubieran visto durante la evolución, ¿no?, cómo ha ido cambiando las enfermedades, como la presentación de las enfermedades, ¿no? Y cómo es que muchas veces tantos pequeñitos que veíamos sufriendo de meningoencefalitis, neumonías graves, otitis complicadas, de pequeñitos con tuberculosis, meningia diseminada, o la tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, qué sé yo, sarampión, formas graves incluso de varicela.
muchísimos bebitos con enfermedades graves por rotavirus, con deshidratación severa, a veces con shock, e incluso que ya llegaban por emergencia, ¿no? En un estado que ya no se podría hacer ni siquiera RCP, porque hasta que llegaban de sus domicilios en 2 o 3 horas, porque vivían lejos, en el camino fallecían, ¿no? Entonces, realmente que es un gran avance, ¿no? Pues, yo creo que es el mejor avance que ha tenido la humanidad el haber descubierto las vacunas, ¿no? Y de esta manera proteger a nuestros pequeñitos, sobre todo a ellos, a los menores de 5 años, contra estas enfermedades muy graves, ¿no? Entonces les agradezco nuevamente por su interés en aprender, gracias por su este, asistencia, ¿no? Gracias por estar allí, ¿no? Con la intención de cada día mejorar. Bueno, los mejores éxitos, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.